a mí como que me gusta un poco siempre verlo desde un plano, no sé si materialista, porque igual hablar de emociones no es algo material, pues, pero desde una visión un poco más biológica. Yo siento que las emociones también son lo que nos ha permitido sobrevivir y evolucionar, quizás no ahora, pero antes sí, pues, ¿cachai? Porque yo, claro, siento que sin emociones no existiría el apego, no existiría, no sé, el cuidado de las crías y un montón de cosas que permitieron a la especie humana sobrevivir, considerando lo débiles que somos también, que sin grupo, sin familia, sin clan no podemos sobrevivir, ¿cachai? Como que yo siempre me gusta verlo desde ahí. No sé si materialista, porque como decías tú, no hay algo donde poder ubicar las emociones o donde poder ubicar la conciencia, que hasta hoy es un gran misterio en la ciencia. Sí. ¿Cachai? Así es. Ya, pero yo igual ahí tengo... Esto pertenece como al ámbito de la investigación humana propiamente tal igual. ¿Cachai? Como que le fue robado a la naturaleza, ponte tú la conciencia o las emociones. No sabemos si la naturaleza... Hasta el día de hoy la ciencia no nos ha dicho si la naturaleza siente o no. ¿Cachai? Como que igual hay un lugar que está como modificado igual del conocimiento, porque es una ciencia humana, con lo raro que eso pueda suceder. Pero, claro, yo me voy por el otro lado, quizás yo no soy tan materialista, pero veo que, por ejemplo, en la línea de la evolución del conocimiento, las ciencias humanas se han ido cada vez como más especificando hasta como evolucionar esa idea sobre sí mismo del humano, ¿cachai? Hablar sobre sí mismo, ¿cachai? Sí, ahí quiero nombrar a un autor que se podrían echar un vistazo si que quisieran, que se llama Richard Davidson, ya, iba a decir como algo quizás, ya, no como, tuve un pensamiento como, no sé si racista, pero así como yo, yanqui o europeo igual, ¿cachai? No es como latinoamericano, que quizás igual por algo también surgió el pensamiento. Ya, pero él tiene un libro que se llama La conciencia y el yo, por ahí lo tengo, y se ha dedicado igual a estudiar como a la conciencia, el cerebro. Yo no podría ni definir ni recordar en este momento como su definición y si él piensa esto, pero está interesante como para revisarlo. Y cuando hablamos de emoción se me vienen así estructuras, igual como desde la neurociencia, al tiro como estructuras que he leído muchas veces, así como ya la amígdala, el sistema límbico, el hipotálamo, la corteza prefrontal, las distintas como... estudiando eso he recibido también como comentarios, ¿será que realmente cada parte se activa cuando tú sientes una emoción? Y al parecer sí, desde la ciencia, como con electroencefalogramas y ese tipo de cosas, sentimos tal cosa, se activa tal parte del cerebro. Ya, eso creo que igual es necesario saber educar, como pienso en educación, pienso en educación emocional, que es como un poco el tema que queríamos, como todo esto. Bueno, eso, entonces ya, convengamos entonces que hoy vamos a hablar de educación emocional. ¿Bueno? Ya, pues partamos los dos entonces, para unirlo de nuevo después. Da para harto. Sí, si da no para puedo, harto. Entonces estamos aquí nuevamente con dos invitadas que ustedes ya conocen. Una de ellas es Nevenka, otra es Cari. Han estado aquí, entonces surge la idea y la necesidad de repente de tocar este tema que, si bien no es tan antiguo, tampoco es tan nuevo, como que no se ha puesto muy hace poco sobre la mesa, y que se hace tan necesario hoy en día, porque convengamos que las emociones son parte de nuestra vida cotidiana y muchas veces nos juegan malas pasadas, y porque al mismo tiempo convivimos con otras personas y convivimos en sociedad. Así que es necesario ya, creo yo, ponerle atención a este fenómeno de la conciencia que llamamos emociones, y que es una herramienta clave, siento, para poder buscar este nuevo proyecto de sociedad que queremos, este nuevo proyecto de humanidad. O sea, creo que es la parte fundamental. Alguna vez leí por ahí de un autor que hace poquito murió, que decía amor y juego y emoción, las claves del ¿cómo se llama? Del conocimiento humano, o las claves de la educación humana, algo así. Bueno, en fin. Así que estamos en Hasta Lavar el Mate, este podcast emitido desde la zona lacustre de la región chilena para el mundo. Así que bienvenidas nuevamente. ¿Cómo están? Bien. Estamos aquí, playa. Así. Ya, sí, al 100.
entretenidas hablando de emociones y educación. Este autor no era Humberto Maturana, el que mencionaste Sí, recién. no lo quería mencionar, pero sí. ¿Por qué No, lo está quería bien, mencionar? no, de pesado nomás. Yo sabéis que hablando de emoción y de conversación, igual me acuerdo de su, como de lo que él planteaba, de la interesante de la conversación, como, no sé. Hace rato hablábamos con la Neve que a pesar que es un tema antiguo, todavía falta al parecer como educar en los colegios y que se deje, no sé si se deje de lado la racionalización, sino que quizás como que se integre razón, emoción, ¿cachai? Claro. No sé. Yo ahí tengo algo que decir. Yo creo que propiamente tal como que la reflexión sobre sí mismo que hace el ser humano ha sido siempre. Siempre hemos tenido que transar con otros. La otredad en el fondo define un camino de iluminación en el sentido que te cambia la perspectiva de las cosas, genera más conocimiento. Pero el problema es que todos estos ámbitos del conocimiento han ido evolucionando, pero nacieron de la ciencia humana, y las ciencias humanas nacieron junto al capitalismo y nacieron al servicio del capitalismo. Y del colonialismo. Y venían de un proceso colonial, Sí. evolutivo y como materialista, de todo lo que veníamos hablando, ¿sí? Que fueron como la definición de la ciencia. Igual la ciencia logró llegar a ese número, a esa cualidad, como... Y claro, las ciencias humanas derivaron en esto como un poco más flexible, pero sin embargo, claro, ya el objeto de estudio ya no es objeto, pues es sujeto. Claro. ¿sí? Entonces, y somos nosotros mismos. ¿Y cómo estudiamos las sociedades? Sienten como hay resiliencia social a como de dónde nacen las revoluciones, de dónde nacen los paradigmas. Como que hay harto que hablar sobre cómo lo podemos llevar a muchos niveles. Como eso me gusta de que sea educativo, de que lo podamos llevar desde varias aristas hacia temas específicos. Y sobre la emocionalidad en sí, creo que también es súper primitivo. Creo que es parte de, no sé, del anarcoprimitivismo, volver a como darle el valor y la importancia a sentir, a las emociones y obviamente a la educación emocional que podamos darnos entre todos. Sí. Tú hablabas que este concepto es relativamente joven. ¿No? Sí, el de responsabilidad afectiva tiene como 10 años más o menos, lo levantaron. Joven, Sí. súper joven. Pero el de la Sí. responsabilidad afectiva, porque educación emocional lleva harto rato. Hola, tenemos una invitada también. Volvió de entre los muertos. Hola. Sí, oye, me gustaría como a raíz de lo que dice Neve, de abordarlo desde diferentes aristas, desde un nivel educativo. Quizás se preguntaría a nuestros auditores o personas que nos escuchen, nosotros mismos, como para qué desarrollar igual, como por qué hablar de la emoción, como para qué evitamos. Me viene al tiro como la resolución de conflictos, ¿cachai? Si educáramos desde las emociones o supiéramos darle un espacio a saber qué estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo y desde a dónde viene eso, podríamos, no sé, expresarlo de manera más saludable, y eso nos ayudaría quizás a tener mejores relaciones interpersonales. O sea, No que yo sé. siento que ha sido la principal causa de conflicto en un montón de cosas. O sea, ese desde la base. es el miembro extirpado por el patriarcado, ¿cachai? Desde siempre, ¿cachai? Y el capitalismo vino y más encima le quitó valor. Entonces puso el valor en lo material, puso el valor en la capacidad productiva de las personas y les quitó la vida. A través del trabajo, que también fue otro podcast que hablamos, como son temas como humanos, a eso es lo que voy, como que han ido evolucionando y el conocimiento también los ha ido abarcando desde distintos puntos de vista, pero jamás pudimos volver, a mí como jamás pudimos volver a esa esencia como sagrada de cuando estaba todo bien, ¿cachai?
Porque, por ejemplo, no sé, el patriarcado, ya, me voy a poner así antropológica y volá. El patriarcado como que nació, no sé, las tribus semitas, 8000 antes de Cristo, 10.000 antes de Cristo, hubieron, no sé, ¿cómo se llaman esto? Asteroides, cometas. Cambió el clima, fue el fin de las glaciaciones, no sé, hubo más oportunidades de sobrevivir, las poblaciones crecieron. Pero a la vez empezó esta idea de conquistar. Y hay los primeros restos humanos que vienen con daño hecho por otro ser humano. ¿Cachai? Y no fue hace tanto. No siempre hemos sido esos seres, ¿cachai? Como la violencia no estaba así de permitida como está hoy. Yo no sé si está bien asociar los pueblos semitas con las primeras invasiones, porque me parece mucho que hay registros que son mucho más antiguos. Ya, bueno, sí, pero... y que vienen de pueblos de las estepas. Ya, bueno, sí, es que es de por ahí, po. Yo creo que fue como algo que pasó, quedaron huérfanos, así, como sin esa educación emocional, ¿cachai? O sea, una de la hipótesis esa. Una de las hipótesis esa, que vienen precisamente de lugares que tenían como pocos recursos, ¿cachai? Que la sobrevivencia era difícil, entonces hizo necesario avanzar, y a través del hambre avanzaron sobre pueblos que estaban en lugares mucho más favorecidos con respecto a la naturaleza. Pero también está la hipótesis de que si bien avanzaron con violencia, también avanzaron con mezcla cultural. Entonces se fueron adoptando nueva mezcla, por ejemplo... O sea, violaciones culturales. No necesariamente, porque por ejemplo los restos arqueológicos que se han hallado en la isla de Minos, ¿cachai? No se habla solamente de invasión violenta, sino que se habla de interculturalización. Pero es que claro que eso había estado antes, po. Sí, obvio que sabían que existían otredades, po. Era un principio básico natural, ¿cachai? Como que la gente sabían que habían gentes distintas, que criaban de maneras distintas, que vivían en ambientes distintos, comerciaban entre ellos hace mucho rato. Sí, claro. ¿Cachai? Como, sí. O los ciclos, o comprendían que cuando tú llegaba otra persona afuera, la mayoría de las tribus antiguas, todas los bienvenidos, ¿cachai? Porque viene con nuevas tecnologías, con nuevo entendimiento, podéis construir conocimiento a partir de la mezcla que se produce justo en ese encuentro. Entonces no hay una agresión de por medio, ¿cachai? No hay interculturalización en el sentido de que, claro, vamos, no sé, nos enamoramos, nos mezclamos bacán, pero, y que también ocurrió caleta, ¿cachai? Y que han roto un montón de otras teorías materialistas de evolución, donde la va era salvajes, semi-civilizados y civilizados. Como, no existe esa bola, ¿cachai? No hay una línea, no existió así, ¿cachai? Pero sí hubo un punto en donde quedaron sin esa educación emocional. No hubo esa impronta social, matrística de unión en todos los ámbitos, de ese apego que también era con la naturaleza, de ese apego que era con tu mamá, con tu comunidad, con el entorno, con el cuidado del animal que mataba y porque tenía que comértelo, o con la plantita que no la sacabais de raíz, sino que le cortabais lo que iba a ocupar, ¿cachai? O cierta época del año que la sacabais de raíz porque también no la sacabais entera y dejabais otro poquito. Como que había una mentalidad humana unida al ciclo, ¿cachai? Como si hubiéramos sido igual de sagrados que todos los otros seres, ¿cachai? Hubiéramos estado en ese, no sé, sagrado es una palabra un poco graciosa, pero puede tener otras connotaciones. Pero sí, como que estábamos en la silvestración, pacífica, ¿cachai? No había muertes como por guerra o por violencia, ¿cachai? Hay una hipótesis sin embargo moríamos en manos de los dientes de sable y nos caíamos de las montañas y habían terremotos y se moría efectivamente el abuelo, ¿cachai? No lo podía andar trayendo. Hay una hipótesis de un primitivista, no recuerdo bien quién era, que planteaba la idea de que esa separación que decís tú del ser humano, de la conciencia humana con respecto al resto de la naturaleza, nace desde la evolución del lenguaje. Porque el lenguaje, al evolucionar como concepto abstracto, como símbolo, ¿cachai? No como otras familias de animales, otras familias de primates, que el lenguaje es súper directo.
¿cachai? Súper acotado y directo para cosas Práctico. precisas, práctico. ¿Cachai? En cambio que necesita símbolos para representar sentimientos, para representar emociones, para representar como abstracciones mentales, ¿cachai? Es lo que precisamente nos hace separarnos de ese continuum que existía No sé. en la No naturaleza. puedo dudar. Por eso Porque, una por hipótesis, ejemplo, los elefantes o los delfines velan a sus muertos. Eso es un símbolo, ¿cachai? Pero ¿de qué dudas? ¿De qué dudas? De que sea el lenguaje, pues. Es que, pero la hipótesis es porque hace rato algo igual mencionamos del lenguaje que Sí. decía como el lenguaje diferencia o como que le da forma a las emociones y sí, me parece que tiene que También, ver con po. esa teoría que dice el Mauri, como no sé. Igual velar a los muertos no es símbolo de nada, porque había culturas que no velaban a sus muertos y los tiraban dentro de un acantilado para que se lo comieran los buitres, ¿cachai? Pero era una forma de tratar la muerte, pues quizás Claro. los buitres eran sagrados y quizás Claro. te ayudaban en el cambio hacia la otra no materia, o no sé. Sí, bueno, quizás. ¿Cachai, pues? Quizás. Yo a lo que No voy. sé. A lo que voy es que. Pero ponte tú, la emocionalidad de los animales no la podemos negar, pues. Es la misma primitivización que nuestras emociones, o sea, trabajamos en torno a eso, ¿cachai? Comemos por eso, nos queremos por eso, nos respetamos por eso. ¿Cachai? Porque me gusta que me respeten, porque me gusta comer con todos, porque, no sé, ¿cachai? Como sensaciones agradables. Y ahí está, la valoración, ¿cachai? Cómo Bueno. la sociedad va construyendo la valoración sobre lo que se siente, sobre lo que se espera, sobre o el trabajo, o la materialidad, o la técnica y la capacidad, ¿cachai? Como... Voy a hacer un poco un cable a tierra. Dale. ¿Por qué? ¿De qué estaban hablando? Volviendo al tema, Perdón, ¿por sí. qué? ¿Cuál es la importancia o por qué la importancia de que volvamos a hablar o de que nos pongamos a hablar sobre educación emocional hoy en día? Yo creo que por Porque el quiero hacer la aclaración de que, bueno, surgió la idea de hacer este capítulo una vez al mes para poder educar también desde, yo lo digo, desde mi inexperiencia, porque para mí también es un tema relativamente nuevo. No sé por qué educar y hablar sobre educación emocional, valga la redundancia de la palabra. ¿Por qué? ¿De dónde? Hace rato, mientras pensaba en eso, se me ocurrió casi como un eslogan en esta de la dualidad que no sabíamos cómo ponerle al podcast, y se me ocurrió como educación emocional para construir responsabilidad afectiva. Porque probablemente volvemos a lo mismo, pues como para qué educar, y igual dentro de los puntos era como aprender a desarrollarnos empáticamente, como también me parece que educar, si nos educáramos, supiéramos, no sé, expresar las emociones, insisto, como que le diéramos espacio a eso, probablemente igual habría una autorregulación, ¿cachai? En torno a nuestro como organismo. También con esto me acuerdo del cuerpo y digo como ok, en los colegios más atención al movimiento del cuerpo, a la respiración, al silencio, y no sé, eso tiene que ver en conjunto todo como para desarrollar las emociones de una manera diferente a como lo habíamos hecho hasta el momento. Igual hay que pensar, por ejemplo, contextualmente en Chile. Siempre se habla como, ya somos hijos, nietes de la dictadura, ¿cachai? Entonces, hablamos de educación emocional, nosotros tenemos un miedo arraigado al cuerpo, a nuestro ser, y hablamos de que estamos en Abya Yala, y hablamos de la descolonización, el dolor que se siente adentro es como, oye, da creo que para mucho hablar de emociones, de educación emocional, y para todo eso vincularlo con responsabilidad afectiva. Por eso también es que queremos abarcar el tema continuamente. Sí, estamos aprendiendo en esto también. A mí se me hace que hoy en día, dada la cantidad de distintas terapias o distintos coaching o distintas escuelas de autoayuda que hay en el mercado, se me hace que es una necesidad imperante, yo siento, hoy en día, porque estamos viendo un conflicto de nivel internacional, no solamente aquí en nuestro territorio, sino que también a nivel internacional está colapsando todo este modelo de vida que tenemos, que llamamos capitalismo o capitalismo desenfrenado, el nombre que le queramos colocar, pero sin embargo yo creo que la crisis, digamos, que cohesiona la sociedad es precisamente porque nosotros mismos estamos como fracturados emocionalmente. Y porque no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos resolver conflictos. Bueno, hoy en día hay mucha gente que ya está teniendo las herramientas.
y que dentro, como digo, dentro del mercado hay distintas escuelas, hay unas que son bien dañinas y otras que son bien beneficiosas. Entonces yo siento que por eso me parece a mí que es importante como resolver esa fractura y preocuparse principalmente de los que vienen detrás nuestro. Por ejemplo, en el caso mío que tengo hijos, en el caso tuyo que tenés hija, que es súper importante que nosotros vamos aprendiendo en el camino, y eso que vamos aprendiendo se lo estamos enseñando también a nuestro hijo, nuestra hija, a nuestras crías. Total. Entonces, por eso me parece importante, como rescatar todos estos conceptos y poder englobar conflictos que antiguamente no se resolvían. Y que iban de la mano de estructuras, como decías tú, que era el patriarcado, ¿cachai? Cosas así. ¿Quieres decir algo? Sí, ¿puedo decir algo? Sí, bueno, voy a dar la bienvenida a la presentación, que ya la escucharon ahí detrás de bambalinas. Tenemos de vuelta a Bárbara. Bárbara. No, es que pasa que me quedó un poco la duda cuando te estaba escuchando hablar. No sé si es la hora, ya la neurona no me está funcionando tan bien, pero igual quiero hablar. Era esto como de cuando sentimos que estamos enfermos, como esta como insalubridad mental que tenemos, producto de qué era lo que planteabas tú, Mauri, como que me quedo ahí. ¿Es producto entonces de la crisis o es producto entonces del capitalismo? Yo siento que estamos enfermos de capitalismo, neoliberalismo, de este sistema de Estado que nos rige, que nos tiene, pero mal, po. Eso yo creo que, o sea, me faltó ahí como, me quedó como poco claro. Por eso, para mí lo que nos está enfermando y volviendo locos es el sistema, y no sé tanto si el sistema está en crisis. No lo sé. Creo que más que nada, más bien siento que se está adaptando, y nosotros nos estamos adaptando a la crisis y estamos sacrificando nuestra salud mental en este caso, en nuestra salud física, todo. O sea, como que los que estamos en sacrificio somos nosotros. Es que no es excluyente, o sea, es una cosa, no es una cosa o la otra, siento yo. Es parte de un círculo vicioso. Yo creo que tiene que ver con el tratamiento de la vida. Como que el patriarcado y el capitalismo nos mutiló. El cuerpo, la vida emocional, los sentimientos, las voladas importantes. Lo más importante, el no sé, magma de nuestros corazones. Como que nos mutiló y nos dejó una herida, y más encima nos enseñó a podrirla. ¿Cachai? Claro. Entonces ahora está la crisis relacional por lo mismo. Porque, claro, nos tienen totalmente desconectados. Primero nos individualizaron en el dolor, en la resistencia, nos segregaron todos, cada uno nos separaron de todas nuestras organizaciones, ¿cachai? Y ahora más encima nos tienen atrapados en la casa, ¿cachai? Como cada uno en su propia realidad, viendo su propio caos, ¿cachai? Como sin ir y poder contactarte con el otro, que era el cambio del caos, ¿cachai? Claro. Como no sé, creo que es una crisis profunda igual, muy humana, muy como filosófica, no sé, ¿cachai? E incluso eso nos han quitado, como las clases de filosofía, de historia, ¿cachai? De la reflexión, el estado de reflexión, eso nos quitaron, ¿cachai? De nuestro cuerpo, de nuestra propiocepción, de la empatía que tú hablabas. Y esas son heridas dolorosas, pues son profundas, ¿cachai? Y más encima no hemos tenido como ni siquiera las herramientas para poder decir, mira, este tipo de herida se trata de esta manera. Oye, mira, o produce esta como acción en la adultez, ¿cachai? Y ahora andamos todos nuestros niños heridos saliéndose a cada instante, desconteniéndose, no teniendo cómo bajarse la moto. Y nos pasan cosas todos los días súper fuertes, ¿cachai? Y este sistema nos choca en la cara y nos reprime en cosas importantes, ¿cachai? Entonces como que yo creo que para mí esa es la importancia de hablar de esto, ¿cachai? De la educación emocional, es hablar de la herida y de cómo podéis tratártela o conversarla o decirla o nombrarla o no sé, hay plantas o hay otras cosas o hay terapias o como lo que hablábamos recién, ¿no? Hay una reflexión de por medio. Si todos tenemos dolores y todos tenemos heridas, ¿por qué no vamos a poder hablar de eso y tratarlas de mejor manera? Sí. ¿Vamos a una pausa? Una pausa, vamos con nuestros auspiciadores y volvemos enseguida. Emporio Sur,
Es una tienda a granel que ofrece alimentos de calidad para que te mantengas con energía y saludable, todo con respeto al medio ambiente y a un precio justo. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, harinas, condimentos, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, entre otras cosas. Encuéntranos en Camilo Enríquez 542 en la comuna de Villarrica. Volvemos de la pausa después de saludar a nuestros auspiciadores tan importantes para la realización de este podcast. Entonces, educación emocional y todo lo que ello nos derive, un capítulo mensual que queremos tirar con nuestras invitadas ya permanentes. Y entonces, ¿cómo partimos? ¿Cómo partimos la educación emocional? ¿Desde dónde partimos? ¿Desde dónde? Porque yo creo que es súper fácil hablar el concepto y mencionarlo, aunque siento yo que hoy en día está mucho más sobre la mesa este tema, pero aún queda mucho por caminar, y no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, siento yo. Entonces, ¿cómo partimos? ¿Desde dónde partimos? ¿De cuál sería el punto, según ustedes, de partida para esta travesía tan intrincada que es la educación emocional? Yo creo que para el tratamiento de la herida lo primero es la reflexión. Uh-huh. Es parar. Uh-huh. Cosa que no está muy valorada hoy en día, pero es meditar, ¿cachai? Uh-huh. Como lo primero cuando ya hay un desajuste emocional es parar y observarse. Uh-huh. Hay un camino de autoconocimiento, hay un camino de saber cómo a mí me sucede lo que me sucede. Y creo que es importante, que también se nos ha quitado el tiempo, el valor de todo eso, por la misma herida que hablábamos de antes. Claro. Creo que ahí hay un valor y es poca la gente hoy que reflexiona sobre las actitudes, sobre las conductas un poco, o sobre esto que se hace cuando ya la conducta se vuelve repetitiva, que ya hay como maneras de hacer las cosas. Creo que es importante como la reflexión, parar, reflexionar, conversar, compartir, como eso. Sí, Neve, hablábamos en este intertanto del autoconocimiento con respecto también a lo que estabas mencionando, y hablábamos de algunas emociones específicas, y yo estaba cargante que le decía al Mauri que quería hablar del miedo y de la ansiedad, pero porque tengo un apunte acá que no quiero dejarlo pasar. Ahí lo voy a hablar igual. Dibujo cerebro, pero es algo pequeño. Dale. ¿Lo puedo hablar? Ya. Tengo que pedir permiso. Educación emocional, vamos a hablar del miedo, porque el miedo es una emoción que bloquea, bueno, si empezamos como desde los adultos, así como que nos bloquea, nos paraliza. También está arraigado, es como, tiene una complejidad de hablar del miedo, pero me gusta cómo llevarlo a término cuando, respondiendo un poco a la pregunta de Mauri, cómo seguimos o cómo empezamos. Y se me viene al tiro educación infancia, ¿cachai? Como niñes. Y se me viene más aún como padres, ¿cachai? Madres, padres, como cuidadores. O sea, siento yo hace varios años ya que todavía nos falta educación, porque, por ejemplo, pensemos, este podcast, ojalá, y aquí así como un llamado también a compartir, cabres, porque como que me pregunto el alcance que tiene, ¿cachai? Y obviamente también como que hay un cuestionamiento del Estado, no sé qué, ya como que no se hace cargo tal vez como tanto de la educación a nivel como, no sé, bueno, emocional. Y sí, y poblacional, ¿cachai? Como a nivel de... Popular. Sí, popular, sí, ya, sí, pero... mencionar que con respecto al miedo, que desde la neurociencia se dice, cierto, que hay una estructura que cuando uno se hace amigo de la respiración consciente a diario, que es algo que se le puede enseñar a las niñas, disminuyen los niveles de ansiedad, y por lo tanto con el tiempo y continuamente disminuye esta área del cerebro, tiene que ver con el miedo, y disminuye esa área, fisiológicamente disminuye. Eso es casi como increíble, ya me pongo muy científica, pero a nivel de ciencia, que una estructura de tu cerebro con el tiempo o con un hábito como es la respiración, el detenerse, como decía Neve, como que te achique esa estructura. Estamos hablando de una mejora de salud y probablemente de prevenir también el Alzheimer. Todavía no es algo que está completamente comprobado por la ciencia, pero se especula bastante con estos estudios de electroencefalograma y de no sé qué.
Tampoco me gustaría como, bueno, eso mencionado junto como con la cultivar ahí la compasión y la empatía o reflexionar más de esos esos sentimientos que vienen, como también hay emociones de por medio, ¿cachai? Como... Cacha que con respecto a lo que dicen de la respiración y también de la autoobservación, hace poco estaba grabando un capítulo para otro episodio con Claire Milloan Sensei, que es una guía sobre Zazen, que es un tipo de meditación Zen, que es una meditación sentada, bueno, ahí ella lo explica. Y hablaba de la importancia de sentir a través de la autoobservación, ¿cachai? A través de cómo detener ese proceso mental que es vertiginoso de alguna manera, ¿cachai? Pero también al mismo tiempo decía que no es, no sé, pues eso no te va a dar superpoderes ni te va a resolver todos los conflictos de la vida, al contrario. Lo que te hace la autoobservación es darte herramientas para poder enfrentar esos desafíos cotidianos. Entonces, claro, la base siempre de todo cambio es la autoobservación. Cambio, digamos, de personalidad o de conducta. Siempre es la autoobservación. Y a raíz siento yo que de eso, o desde ese punto, uno puede ir como después abarcando otro estado de la personalidad. No sé, yo he tenido experiencia de repente con terapia psicológica. Entonces siento yo que la base siempre es conocerse, saber desde dónde partimos, o qué es lo que queremos cambiar, o qué es lo que nos molesta, en fin. Bueno, tú eres terapeuta. Yo creo que... Oye, yo tengo una pregunta. Perdón, que siento que vengo un poco a revolver el gallinero, pero en esa revuelta... A variar. Me encanta. Damos gracias. Nada, como que me pregunto si estamos todos preparados para iniciar ese proceso de autoobservación. Como que igual me lo pregunto. Me imagino que sí, pero me imagino que... O sea, que igual siento que es un proceso, como decía el Mauri, bien vertiginoso, que es cuático. O sea, al menos yo no tengo... Yo recién creo que estoy como entrando un poco a hacerme cargo del autoobservarme, con más conciencia, con más tiempo, dedicándole más tiempo realmente, y es difícil, pues entonces igual me pregunto, por ejemplo, qué es lo que necesitamos como para pensar o decir, ya, sí, puedo iniciar un proceso de autoobservación. Porque siento que... O se da de forma natural. Yo creo que es como innato un poco también, y es una búsqueda como de nuestro ser más interno igual, porque es eso, así conciencia, o te dormí y el capitalismo hace contigo lo que querís, le entregáis el poder y eres un autómata de las emociones y termináis colapsado, o si hay caletas Sí, pues. como de esos síndromes ya, ¿cachai? Porque nos falta, es algo demasiado... La expresión es algo demasiado innata, propiamente tal, ¿cachai? Y nace desde cómo se siente uno, o cómo vive el mundo, o de qué manera responde a los estímulos. Como que... Claro. Pero pensando igual en todas esas personas que están un poco más inmersas en en este sistema, en esta rueda, ¿cachai? Me pasa eso, de esa pregunta de... ¿Tiene que haber un paso previo quizás, o puede haber un acompañamiento en este proceso de autoconocimiento? Porque quizás igual desde nuestra vereda es fácil hablar de el autoobservarse. Yo quiero decir algo. ¿Qué te vayas? Yo también quiero decir algo al respecto. No. Yo creo que depende mucho. Cada quien va a saber cuál es el camino que quiere recorrer, hay quien necesita ayuda, hay otros que les gusta más el camino en solitario, y también el camino puede ir variando en muchos momentos. A veces vaya a querer guía y la vaya a necesitar, otras veces vaya a sentir que no, y todo va a depender del momento. Pero sin embargo quiero decir que como el paso previo que tú mencionabas parte siempre de la necesidad, y esa necesidad siempre parte de una crisis. Y esa crisis creo que está muy bien definida, pero muy bien definida en un concepto que se llama el periplo del héroe, acuñado por Joseph Campbell, que no me acuerdo si es filósofo o historiador, no me acuerdo qué. Joseph Campbell habla del periplo del héroe, y que es lo que nosotros vemos en todas nuestras historias que nos han contado a través de muchos años en la humanidad, que está en la ópera, está en las novelas, está en las series, está en las películas, está en los dibujos animados, que tiene que ver con eso, cuando tú estás muy cómodamente en tu nicho, en tu aldea o en tu villa, Frodo ahí muy bien tranquilito en su villorrio. Bueno, en Frodo no me acuerdo cómo se llama en la aldea. ¿Cómo se llama lo de Frodo? Bueno, En fin. ya. Claro, estáis muy cómodo hasta que hay una crisis. Algo se aparece que te presenta un problema en tu vida cotidiana.
por ejemplo, en este caso, en Frodo está simbolizado por Gandalf, que viene a revolver el gallinero y le dice, loco, hay un mundo afuera. ¿Cachai? Vamos a viajar. Vamos a ver, por ejemplo. Entonces ahí, esa crisis inmediata en donde tú te cuestionáis si lo que estás viviendo o lo que estás sintiendo está bien o está mal, te generó conflictos con tus conciudadanos, te generó conflictos con tu familia, te generó conflictos contigo mismo, o en la pega, o en lo que sea. Se te genera una crisis y ese es el punto, creo yo, clave en donde tú puedes cuestionarte a ti mismo o puedes preguntar y decir, ¿esto está bien lo que siento? ¿Está mal lo que siento? ¿Puedo vivir con esto o no puedo vivir con esto? En ese punto clave en donde tú decides si realmente necesitáis hacerte cargo, autoobservarte, ¿cachai? Y decir, ¿necesito ayuda en esto o no? Pero ese es el punto, esa crisis, generalmente. Todos los cambios nacen de una crisis, no hay nadie que cambie porque alguien le dice, cambia porque esto te hace mal. Toda la gente cambia cuando quiere. Por eso yo también soy muy de la idea de que los consejos casi nunca sirven, porque la gente, por eso la gente pide consejo y no hace caso. Porque la gente cambia cuando quiere cambiar, ¿cachai? Pero quizás está pidiendo ese consejo porque también a la vez está iniciando un proceso de autoobservación. Claro, porque es otro estadio, es otro estado, pues, ¿cachai? Pero sí. Sí, me hace mucho sentido lo que dice Mauri. Respecto de la crisis, ahí me acuerdo que tienes una frase, como que sin crisis no hay aprendizaje, algo así. En tu pared la tienes pegada, ¿no? La quemé. ¿En serio? ¡De Lloro Albert! ¡De Lloro Albert! La quemé. Pero bueno, esa ya, otra historia. Esa historia para otro podcast. Demasiada crisis. Demasiada crisis. Ya. Dije, esto me tiene viviendo en crisis. Mira, o validando la crisis, ¿cachai? Ya, pero o el mira, sacrificio, el punto. dolor. Sí, punto importante, ¿cachai? Sí, porque igual yo le encuentro sentido a lo que dice Mauri, pero también hasta qué punto, ¿cachai? Como, también antes de eso me había ido como en el cuestionamiento también, porque tú preguntaste en un principio, es que están todos preparados, ¿cachai? Para vivir un proceso de autoconocimiento. Ya surge ahí el Mauri con el tema de la crisis y sí, le encuentro sentido, pero me voy al tiro como a que sí, ya pienso en la gente que no tiene tanto tiempo para la autoobservación, básicamente, es que eso es, ¿cachai? Entonces no siempre se dan los espacios, o la vida igual siempre te provee de los espacios pese a todo y no sé, como sigo pensando en que nos falta tanto. Yo creo que vuelvo a poner hincapié, y en el podcast pasado lo dijimos también, el tema de las historias tiene que ver con una educación emocional perdida y que también está mellada, ¿cachai? También está marcada por las cicatrices del patriarcado y porque nos quitaron todos esos valores realmente. Claro. Por ejemplo, el valor de conversar tus problemas, el valor de pedir ayuda. Sí. El consejo quizá obvio que no lo vaya a pescar y no lo vaya a hacer, pero te cambió el punto de vista, te ofreció otra mirada sobre el proceso que te está ocurriendo aquí encima, ¿cachai? Más allá del valor de lo que vaya a hacer y que en verdad le sigáis el consejo a la otra persona, en verdad el valor del consejo es que la otra persona, desde su realidad, desde su propia emocionalidad, forma, estructura, whatever, te da un regalo y te dice yo lo veo así. Remueve, eso. Remueve, Remueve. Algo, mira, aquí es una maqueta, se deshace, es ilusoria, no le da sentido, ¿cachai? Pero si a ti te mostró algo que tú no veías desde tu punto de vista, chuta, te ayuda caleta. Ahora, nosotros no tenemos esto, pero la cultura, por ejemplo, que están más ligadas a sus propias religiones, como el budismo, no sé, tiene ese espacio de reflexión. Toda la gente se lo da, todos los días, ¿cachai? Porque sabe la importancia de la cuestión, porque es autoobservativo, porque tiene que ver con el crecimiento, porque tiene que ver con una elevación de la conciencia, porque tenemos que pensar en cada una de las palabras que emitimos juicios sobre nosotros mismos, sobre las emociones de los demás, sobre no sé qué, porque es importante, ¿cachai? Yo creo que pero voy a pues, hacer... es una ola cultural, pues, ¿cachai? Sí. Nosotros vivimos en otra realidad porque sí, pues, hablamos desde nuestras heridas, ¿cachai? La gente reacciona sobre sus emociones con el dolor encima, ¿cachai? Por eso no es capaz de contener. Yo no sé si sea tanto un poco... Amado. Creo que voy a ser un poco como una espina en el zapato. Dale. No sé si culpar. Qué pesa. Ya, perdón, miren, ya. No sé si culpar. A ver,
Es que a mí de repente siempre me hace un poco de ruido cuando culpamos siempre a este enemigo que puede ser un poco abstracto, pero que es evidente en nuestra vida, y siempre tachamos al mismo culpable que hablamos del patriarcado, hablamos del capitalismo. Yo de repente siento que, por ejemplo, siempre me acuerdo de un relato sobre en una cultura que nosotros tendemos a vincular profundamente con el patriarcado, que es como el mundo musulmán como más estricto, donde habían espacios para mujeres, en donde las mujeres se juntaban entre mujeres a conversar y a sanar y a hablar de sus problemas, que era un espacio muy aparte del mundo masculino. Entonces, por ejemplo, si yo digo, en culturas tan profundamente patriarcales como esa, existen estos espacios, quizás el problema de este manejo emocional no viene precisamente de este pasado histórico, sino más bien, y haciendo un poco alusión a lo que dijiste tú, Cari, tiene que ver con la falta de tiempo producto desde la revolución industrial, del mundo del asalariado, del mundo campesino que pasa al mundo del trabajo. Entonces siento yo que pasa un poco cuando se instala este método fordiano sobre la vida, en que nosotros decimos ya, cada uno en su papel, en la industria, bla bla bla. Hoy en día en la oficina pasamos 2 horas en el transporte al trabajo, a la oficina, volvemos a la casa, no tenemos tiempo para... Entonces, es poco productivo pensar, reflexionar. Eso, porque un obrero que cuestiona, de alguna manera, un obrero que se cuestiona a sí mismo y que se replantea sobre su salud emocional y dice, estoy en esta pega, no sé, soy feliz o no soy feliz, ¿cachai? ¿Va a qué? Por eso espiritualidad y anarquismo nunca estuvieron separados, po, weón. Como claro. Que siento un poco eso, porque llegáis como, no sé si... Sí, weón. Porque el obrero ahí hace crisis. Se revoluciona, po. Sí. Hace crisis, po. Devela la teoría del trabajo, devela claro. La venta de su tiempo. Claro. Veo más a mi jefe que a mis hijos. Es como... Claro. Sí, ¿cuál es la weá, cachai? Como ahora algo que está mal aquí dado vuelta, cachai. Por eso es súper ¿cómo se llama esto? Como se me va la palabra, pero peligroso entregarle más tiempo libre a la gente, entregarnos más tiempo libre. Es muy peligroso. Es que es poco productivo. Sí, no, ni siquiera es por eso, porque de hecho hay países que trabajan mucho menos que nosotros y son más productivos, sí. ¿cachai? Si no tiene una lógica, es solamente una lógica de control, porque si le dais más tiempo a la gente va a tener más tiempo para organizarse y para pensar y entender igual más o reconocer más sus emociones. Chile, así como igual pienso al tiro que Chile igual es un país como al parecer muy... Hay otros, Argentina no sé, hay otra Oye, estamos en el tiempo. Sí. Sí, lamento informar que ya estaba en el tiempo, pero nos queda la misión. Queremos invitar a nuestros y nuestras escuchas, a las personas que están ahí desde el otro lado del parlante, que a través de nuestras redes sociales se comuniquen con nosotros. Vamos a lanzar un par de historias por ahí y queremos que participen y nos digan qué temas les parecen importantes que pudiéramos hablar para el manejo emocional, para la educación emocional, para las herramientas de manejo emocional, etc. Entonces los dejamos invitados para un nuevo episodio de... ¿Cómo era? ¿Cómo dijiste que le íbamos a colocar al capítulo? yo no dije que se me había ocurrido un eslogan. Educación emocional para responsabilidad afectiva. Sí, esa. ¿Sí? Nos vemos entonces en un nuevo capítulo de educación emocional para la responsabilidad afectiva. Ya, pues eso. Nos despedimos. Dejamos el saludo entonces a Emporio Sur, nuestro auspiciador que está aquí en la comuna de Villarrica. Así que vayan para allá, tienen un 7% de descuento. Quien va de nombre y de parte de nosotros hasta lavar el mate. Así que nos estamos viendo, Nevenka, Cari. ¿Te menciono o no te menciono? Bueno, Bárbara, nos vemos si es que la vida nos junta. Y nos despedimos, adiós. ¿Se hace nomás? Descansa, que tu tiempo es infinito, no hay apuro, ni lugares más tranquilos que la hora, cuando es hora de mirar en tu interior a ver qué pasa. Hay fantasmas en la casa y vienen brujos desde el sur a la terraza. De tu sonrisa, corazón de tiza, corazón de tiza.
Corazón de tiza, corazón de tiza. Descansa, que tu tiempo es infinito, no hay apuro, ni lugares más tranquilos que la hora, cuando es hora de mirar en tu interior a ver qué pasa. Hay fantasmas en la casa y vienen brujos desde el sur a la terraza de tu sonrisa, corazón de tiza, corazón de tiza, corazón de tiza, corazón de tiza. Tan cambiantes son las lunas, los gritos de la tribuna, que conviene cuestionarnos hoy la fe para reírnos de nuestros abismos, de nuestros abismos, de nuestros abismos, de nuestros abismos. Es infinito, no hay apuro, ni lugares más tranquilos que la hora, cuando es hora de mirar en tu interior a ver qué pasa. Hay fantasmas en la casa y vienen brujos desde el sur a la terraza de tu sonrisa, corazón de tiza, corazón de tiza, corazón de tiza, corazón de tiza. Descansa, 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 Acabas de escuchar Hasta Lavar. el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.